Buenas noches, continuando con las sesiones del seminario de especialización en Derecho Minero. En esta oportunidad nos acompaña el doctor César Salazar con el interesante tema tributación minera. El doctor César Salazar es abogado por la PUC, además de contar con la especialidad de tributación en la misma casa de estudios. Ha estudiado una maestría en políticas mineras en la Universidad de Dundee, en Reino Unido. Actualmente se desempeña como jefe corporativo de tributación de una empresa minera y es profesor invitado de la Maestría de Regulación Minera de la PUC. Por último, cuenta con diversas publicaciones en materia tributaria y ha sido invitado a exponer en varios seminarios y congresos sobre la misma. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Listo, muchas gracias por la invitación primero a Bill Lawyer. A continuación voy a compartirles la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy. A ver, me avisa si ya se logra visualizar, por favor. Sí se logra visualizar, doctor. Perfecto. Ok, empecemos entonces. Bueno, primero, buenas noches con todos. Sé que el tema de tributación en general, ¿no? Sea minera o de cualquier otra, de otra rama del derecho, es bastante complicado, a veces se torna un poco pesado, pero voy a tratar de que en esta hora, ¿no? Hasta un poco menos que tenemos para hablar sobre específicamente la tributación en la minería, sea algo dinámico, ¿no? Rápido también, ¿no? Porque, digamos, el curso de tributación minera, digamos, es un poco vasto, ¿no? Hay muchas cosas que abarcar. Sin embargo, en esta hora vamos a tratar de ser bastante concisos y darle la información básica que necesitan conocer, ¿no? Para tener una idea clara, ¿no? De qué se trata esta rama. Así que empecemos. Ok, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los tipos de ingresos que provienen de la actividad minera en el Perú. Tipos de ingresos, estamos hablando de ingresos públicos, ¿no? Que el Estado percibe, ¿no? Estos ingresos pueden ser de dos tipos, ¿no? Los ingresos originarios y los ingresos derivados, ¿no? Como bien se lee en la filmina, los ingresos originarios provienen de la propia explotación, digamos, del patrimonio del Estado, ¿no? Ahí pueden ver unos ejemplos como, por ejemplo, por acceder al yacimiento minero, ¿no? Que se paga el canon, el derecho de vigencia, ¿no? Estos son ingresos públicos que recibe el Estado, pero que son originarios, es decir, son pagos que se hacen por explotar justamente el patrimonio del Estado, ¿no? Asimismo, las regalías mineras también, ¿no? Por la explotación del yacimiento. De otro lado, están los ingresos derivados. Estos ingresos no provienen del patrimonio del Estado, sino del patrimonio de un tercero, en este caso del contribuyente, ¿ok? Y estos, a su vez, se pueden subdividir, ¿no? En dos tipos también, ¿no? La primera son los no vinculados, es decir, que no están vinculados a una prestación directa del propio Estado, y los vinculados, que son aquellos ingresos que sí están vinculados a una prestación directa, ¿no? En el primer caso, tenemos, por ejemplo, al impuesto de las ganancias o el impuesto de las rentas, ¿no? Todos lo conocemos acá en el Perú. El impuesto al valor agregado, el IGB, ¿no? Impuestos específicos al consumo, aranceles o derechos de importación, e impuestos específicos a la minería, ¿no? Todos estos ingresos son, digamos, tienen como característica que no hay una contraprestación por parte del Estado, sino que son, digamos, gravámenes que están dentro de una ley, ¿no? Y que
nosotros como contribuyentes tenemos que cumplir porque se da una ley, ¿no? Porque está dentro de una norma. Entonces, no hay una contraprestación por parte del Estado en el hecho de cumplir con estas cargas, estos gravámenes, ¿no? Como estos impuestos. De otro lado están los vinculados, que sí están vinculados a una prestación o una contraprestación por parte del Estado. Estas son las contribuciones y las tasas, por ejemplo, ¿no? Digamos, en las contribuciones podemos poner el tema del aporte por regulación, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado ofrece una actividad, que es la actividad de fiscalización, ¿no? De supervisión, etcétera, etcétera, y a cambio nosotros le pagamos por esa actividad, ¿no? Igual el tema de las tasas, ¿no? Las fiscalizaciones de actividades mineras o cualquier otra tasa que nosotros paguemos al gobierno local o al gobierno central en general, y en contraprestación o en prestación recibimos un servicio por parte del Estado, ¿no? Y hay otra clase de ingresos públicos también que no están calificados o no están dentro de estas categorías que acabo de mencionar, que, por ejemplo, podría ser la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Son otro tipo de ingresos que podría recibir el Estado también. Ok, entonces ya tenemos claro cuáles son los tipos de ingresos públicos, ¿no? Los que provienen de la actividad minera. Y a continuación vamos a ver un pequeño video. Lo que sí quiero que me indiquen es si es que se va a poder escuchar, porque a veces tengo problemas con el audio. A ver, vamos a ver. Me avisan si se escucha, por favor. No, doctor, no se puede escuchar. Ok, vamos a ver si... Con... A ver. Vamos a ver acá. A ver, me avisan si ahí sí. Todavía, doctor. ¿No? Vamos a ver cómo podemos hacer para que se pueda escuchar esto. Mm. Doctor, todavía no se puede escuchar. Disculpe, no se escucha el video.
Ok. Ok, entonces esto es un video que creó el propio Ministerio del Estado para que tengamos una visión macro, digamos, de las cargas tributarias que tiene una empresa minera en el Perú, ¿no? Porque de hecho, ustedes habrán visto que hay muchos mitos acerca de la minería, ¿no? Entonces, esto fue un video, ¿no? Donde pueden ver cuál es, digamos, cómo comienza el tema de la actividad minera, ¿no? Que comienza con un tema de exploración, ¿no? Ya luego va explotando y hacia el último ya va recuperando la inversión y a su vez también generando ganancia que le permite pues pagar el impuesto a la ganancia, que son el impuesto a la renta, ¿no? Y así otros impuestos que se van desarrollando de acuerdo a la actividad, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver poco a poco cuáles son los principales cargas y gravámenes que tiene esta actividad. Entonces, ahí está el impuesto a la renta y sus pagos a cuenta, está el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo, está la regalía minera también, el canon minero, el impuesto especial a la minería, el gravamen especial a la minería, impuestos aduaneros, impuesto temporal a los activos netos, el impuesto a las transacciones financieras, el derecho de vigencia, el aporte por regulación, ¿no? AOEFA, el SINERMIN y el MINEM, y los impuestos municipales, ¿no? Que están como predial, alcabala, arbitrios, ¿no? Entonces, digamos, hay un montón de tributos, ¿no? En general que se pagan y cargas que se pagan dentro de la actividad minera, ¿no? Y a continuación vamos a ver alguna de ellas. De hecho, en el video que les acabo de mostrar, vieron también este circulito, ¿no? Que señala que más o menos entre 47 y 48%, considerando el tema del aporte por regulación, es lo que una empresa minera, ¿no? De gran envergadura o de mediana envergadura paga al Estado, ¿no? Lo cual es casi un 50% de la ganancia, ¿no? Entonces, cuando escuchen de repente por ahí decir que la minería solamente paga el 30%, pues recuerden este video y bueno, posteriormente esta pequeña clase donde desarrollaremos cuánto es realmente lo que paga una empresa, ¿no? Una empresa minera acá en el Perú. Ok, el impuesto de la renta es el impuesto por excelencia, ¿no? Es como les venía diciendo, el impuesto que se paga, ¿no? Por las ganancias que obtiene una empresa, ¿no? Y entiéndase por ganancias la diferencia entre ingresos, ¿no? Todo el dinero que ingresa por las actividades que realiza la empresa, en este caso vender concentrado o vender mineral, ¿no? Y menos los gastos o los costos que tiene esta empresa minera para poder desarrollar su actividad, ¿no? De las sumas y restas obtiene una ganancia y finalmente de esta ganancia pues se aplica la tasa del impuesto de renta vigente, que en este caso sigue siendo 29.5, ¿no? Y se paga dicho impuesto al fisco peruano, ¿no? Asimismo, todas las empresas, no solamente las empresas mineras, también deben pagar un 5% en los dividendos que puedan recibir de otras empresas, ¿no? Es decir, cuando una empresa obtiene ganancias, estas ganancias, como ustedes saben, van a sus socios, ¿no? A los socios que forman parte de esta empresa. Y puede ser que los socios decidan distribuir esta ganancia, como también pueden decidir seguir invirtiéndola, ¿no? En el caso que decidan distribuirla, si es que estos dividendos la recibe una empresa, pues entonces tiene que pagar el 5%, ¿no? Asimismo, las empresas mineras también tienen que repartir utilidades a sus trabajadores, ¿no? En este caso, el caso específico de la industria minera es el 8%, ¿ya? También vamos a hablar sobre los gastos deducibles, ¿no? Como les dije al inicio, el impuesto de renta es una suerte de suma y restas entre ingresos y gastos, ¿no? Y dentro de estos gastos hay un artículo específico en la ley del impuesto de renta donde señala una lista que no es taxativa, ¿no? Pero que, digamos, más o menos nos da una pauta de qué gastos van a ser deducibles, es decir, que pueden restarse, ¿no?
de los ingresos que obtenga esta empresa, ¿no? Y dentro de todo el universo de gastos, sí quise ser específico con algunos de ellos que se refieren específicamente a la actividad minera, ¿no? Por ejemplo, el tema de la depreciación acelerada, ¿no? Una empresa que no es minera, en el sentido de, por ejemplo, cuando adquiere un equipo, una maquinaria, ¿no? Si una empresa no fuera minera, esa maquinaria la va a deducir en 5 años, ¿no? El 20% de ese precio, ¿no? Lo que le costó, va a ser reducido en cada año, 20% por 5 años. Perdón, 10%, ¿no? En una empresa normal, perdón, es 10%, ¿no? Lo cual sería en 10 años, ¿no? Sin embargo, en una empresa minera le dan un beneficio extra y la ley le permite deducir esa misma maquinaria, pero ya no en 10 años, sino en 5, en la mitad, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un beneficio extra que tiene la empresa minera dentro de los gastos deducibles. De otro lado, tenemos también el tema de los gastos preoperativos, ¿no? ¿Qué son los gastos preoperativos? Estos gastos son los que se generan antes de que una empresa minera comience a producir, ¿no? Este concentrado, este mineral, ¿no? En toda esta etapa preoperativa, usualmente la empresa minera lo único que tiene son gastos, costos, ¿no? Que se van generando y no hay facturación, ¿no? Todavía no hay una explotación de la actividad. Entonces, la norma de la ley del impuesto de la renta le ha permitido a estas empresas mineras poder deducir esta bolsa de gastos que se generan dentro de este periodo preoperativo entre 1 a 10 años, ¿no? Entonces, esta es una prerrogativa que solamente tiene las empresas mineras y bueno, en algunas empresas mineras que inician nuevos proyectos, pues la utilizan, ¿no? Depende de su caja, ¿no? Hay empresas mineras que, a pesar de tener nuevos proyectos, ya tienen otros proyectos digamos, en etapa ya de explotación, entonces ya les conviene, digamos, ese gasto que se va generando en estos otros proyectos también. Entonces, va a depender, ¿no? de las finanzas, ¿no? De la estrategia financiera que tenga cada una de las empresas mineras. También están los gastos de desarrollo, ¿no? Los gastos de desarrollo son aquellos gastos que se dan entre la etapa preoperativa y la etapa de explotación, ¿no? Una vez que, ¿no? La exploración es ir excavando, ¿no? Perforando hasta encontrar el mineral o el lugar que posiblemente esté todo este, ¿no? Conglomerado de mineral, ¿no? Esos son todos los gastos preoperativos que se van a hacer para llegar, ¿no? Para encontrar el mineral. Y los gastos de desarrollo son aquellos que se gastan para llegar al mineral y extraerlo, ¿no? Sacarlo. Entonces, todos estos son gastos de desarrollo, ¿no? Que podrían ser, pues, túneles, ¿no? O podrían ser rampas también para llegar a ese mineral y poder también sacarlo, ¿no? Son todos estos gastos que están entre esta etapa preoperativa y la operativa, ¿no? Y también la norma le ha dado una prerrogativa a las empresas mineras para que esta deducción sea entre 1 año y 3 años, ¿no? Acá hay un tema bastante discutible dentro del ámbito tributario que, si nos alcanza el tiempo, vamos a verlo en un caso práctico más adelante. También el tema de las propiedades mineras, ¿no? Las propiedades mineras, la norma señala que pueden ser deducidas, es decir, gastadas en el mismo año de la vida útil de la mina, ¿no? Eso también es una prerrogativa porque hay muchas propiedades mineras, como por ejemplo las concesiones, de cuánto es lo que una empresa minera paga, ¿no? por todas esas propiedades mineras y que pueden ser deducidas dentro de la vida útil de la mina, ¿no? Si es que dentro de las fórmulas que se utilizan para encontrar cuál es o cuánto va a durar la mina, ¿no? La explotación de la mina, digamos que sean 10 años, ¿no? Entonces también estas propiedades mineras van a poder ser reducidas de acuerdo a estos datos, ¿no? Estos años que se genera para la mina en específico, ¿no? También están los gastos de comunidades, ¿no? Como ustedes saben, toda empresa en general tiene pues gastos de responsabilidad
de responsabilidad con las empresas, perdón, con las comunidades, con la comunidad en general, ¿no? Entonces, las empresas mineras también, ¿no? Dentro de su zona de influencia, pues tienen que generar ciertos gastos para tener a la comunidad también como un aliado, ¿no? De la actividad. Entonces, se generan varios apoyos a la comunidad, ¿no? Que son muy aparte de lo que se le paga como contraprestación por temas de servidumbre o por temas de usufructo o por temas de alquileres o de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí, son servicios que la comunidad le presta a una empresa minera y que no tiene que ver con los gastos de comunidades, que son básicamente apoyos, ¿no? Sea para implementar el botiquín de una posta de salud que tengan, ¿no? O implementar también la biblioteca de un colegio, ¿no? Ayudarlos también con el tema ganadero o el tema cultural, ¿no? De turístico, etcétera, etcétera. No son muchas, digamos, formas que la empresa minera tiene para ayudar a las comunidades, ¿no? Y dentro de estos gastos, pues se tiene que aplicar la regla general, que es la regla de la causalidad, ¿no? Todos los gastos tienen que ser causales, es decir, tienen que tener una relación directa o indirecta con la generación de renta, en este caso la actividad minera y la zona de influencia, donde se pretende pues dar este apoyo, ¿no? También está el cierre de minas, ¿no? Como ustedes saben, toda mina, pues finalmente cuando acaba su vida útil, pues se cierra y de acuerdo a la norma la empresa minera está obligada a dejar la mina tal cual o el lugar tal cual lo encontró, ¿no? Dentro de las posibilidades, dentro de lo posible, ¿no? Entonces también este gasto, ¿no? Que la empresa minera va a invertir, digamos, para el cierre de minas y dejar todo tal cual lo encontró, también es un gasto deducible, ¿no? Y finalmente lo que les quería comentar sobre el impuesto de renta es que a pesar de ser un impuesto anual, digamos, ¿no? De una periodicidad anual, hay unos pagos a cuenta, ¿no? Que se realizan mes a mes, ¿no? Estos pagos a cuenta son pagos, adelantos, ¿no? Del impuesto que se realiza del contribuyente al fisco, ¿no? Y que se calcula de acuerdo a los ingresos que se tuvo el año pasado, bueno, el ejercicio anterior al presente que estaría pues pagando, y los dos primeros de acuerdo al ejercicio anterior al pasado, digamos, ¿no? Si estamos hablando de pagos a cuenta del 2022, para calcular enero y febrero tendríamos que ver el 2020, ¿no? Y para calcular marzo a diciembre tendríamos que ver los del ejercicio 2021, ¿no? Entonces, son adelantos. También se puede solicitar la suspensión de estos pagos siempre y cuando se presente, pues, estados financieros, ¿no? Donde más o menos se note, ¿no? Que esta empresa, pues, no va a pagar impuesto de renta hacia el final del año, ¿no? Pero digamos, estos son casos excepcionales, ¿no? Entonces, esto es el impuesto de renta, como ya les mencioné, es una suma y resta de ingresos y gastos, y la ganancia, pues, se aplica la tasa correspondiente, ¿no? Ok, antes de pasar a explicarles el canon de regalías, también quiero que vean otro video bastante didáctico, ¿no? Y que les va a dar una idea general antes de entrar ya a cosas específicas. Vamos a ver.
Ok, entonces, vamos al específico. Ok, la regalía minera es una contraprestación, ¿no?, que los titulares de las concesiones mineras, ¿no?, las empresas mineras, pagan al Estado, ¿no? Y esta contraprestación se paga específicamente por la explotación de los recursos naturales, es decir, por la explotación de las concesiones mineras que el Estado, pues, cede en uso, en explotación a las empresas mineras, ¿no? Entonces, ahí sí, como pueden ver en la diapositiva, hasta, bueno, en el 2004, ¿no?, se dio una ley de regalía minera donde señalaba que esta regalía minera, ¿no?, digamos, se tenía o se basaba en un valor bruto de las ventas de concentrado o su equivalente anual, ¿no? Y sobre este valor bruto de la venta de concentrado se aplicaba una tasa, ¿no? Si esto era menor a 60 millones de dólares, se aplicaba 1%. Si estaba entre 60 y 120 millones de dólares, entonces 2%, y así 3% mayor que este número, ¿no? Sin embargo, luego salió la ley 29788 con la nueva regalía minera. ¿Qué decía esta norma, ¿no?, que todavía se aplica, ¿no? Que ya no era o ya no se iba a calcular esa regalía minera de acuerdo al valor bruto de venta de concentrado, ¿no?, sino que se iba a tomar en cuenta la utilidad operativa trimestral, ¿no? ¿Qué significa esta utilidad operativa? Que se iba a tomar en cuenta los ingresos que tenía la empresa menos el costo de venta y los gastos operativos. Es decir, así una suerte de impuesto a la renta, ¿no? Porque finalmente se iba a gravar la utilidad, ¿no?, la ganancia. Y esta tasa era calculado en función de un margen operativo que se obtenía de acuerdo a una fórmula que la misma ley daba, ¿no? Y esta tasa, a diferencia de la anterior, pues iba del 1 al 12%, ¿no? Como ven, en la regalía minera anterior se tomaba en cuenta el valor en bruto, ¿no?, de las ventas. Es decir, que una empresa podía haber tenido muchas ventas, por ejemplo, sin embargo, sus gastos en ese año, ¿no?, pudo haber sido mucho menor, ¿no?, y que iba a terminar pagando, pues, no solamente la regalía minera, sino iba a estar en pérdida también ese año, ¿no? En cambio, la nueva regalía minera ya funciona distinto, ¿no? Solamente paga si tienes utilidad operativa, ¿no? Y la tasa, pues, es mayor, porque justamente ahí está la prerrogativa donde ya no solamente tus ventas brutas están grabadas, sino ya las sumas y restas, ¿no?, tu utilidad. Y también en ambos casos, esta regalía que se pagaba era un gasto deducible del impuesto de renta, como lo vimos en la filmina anterior, ¿no? Era un gasto también considerado por la ley. Ok, esta regalía minera tiene unos criterios de distribución, ¿no?, como lo vimos también en el video. Un 20% de esta regalía minera, de toda la regalía minera que tiene el Estado, va para el distrito donde se explota el recurso natural, ¿no? Y la mitad va para la comunidad, ¿no?, específica donde se encuentre la mina. Otro 20% va para el gobierno provincial. 40% va para las municipalidades distritales, ¿no?, y provinciales del departamento donde se explota el recurso natural. 15% va para el gobierno regional y finalmente el 5% para las universidades nacionales del departamento donde se explota el recurso natural, ¿no? Y bueno, el cuadrito que ven al lado es más o menos bueno, el margen operativo que les señalaba, que se obtiene dentro de una fórmula que la misma norma da, y esto a su vez, de acuerdo a lo que sale este margen operativo, pues sale la tasa que debería ser aplicado a esta utilidad de la que estábamos hablando en la filmina anterior. Entonces, ya tenemos de qué trata la regalía minera. Es una contraprestación, ¿no?, que el titular de la actividad minera da al Estado por explotar las concesiones que le da a cambio, ¿no?
Y esta regalía minera, esta bolsa que obtiene el Estado, pues tiene ciertos criterios de distribución de acuerdo a dónde es la zona de influencia de esta minera, ¿no? Ahora, el canon minero no es una contraprestación por parte directamente del contribuyente, sino es una participación de la cual gozan los gobiernos locales o los gobiernos regionales, ¿no? De los ingresos obtenidos por el Estado por la explotación económica de estas concesiones, ¿no? Específicamente en el Perú, por ejemplo, este canon minero está constituido por el 50% del impuesto a la renta que obtiene el Estado de la actividad minera, ¿no? Y para efecto de la distribución del canon minero, se considera como área de influencia, ¿no? El área territorial de los gobiernos, ¿no? Locales, de los distritos, municipalidades, en cuya circunscripción se explotan los recursos naturales. Y el canon minero se transfiere, bueno, ¿cómo se transfiere? No es una sola armada en el mes de junio de todos los años. Entonces, a diferencia de la regalía minera, el canon minero es simplemente una participación que tienen estos gobiernos locales en el 50% del impuesto de renta que recibe el Estado por parte de los titulares de la actividad minera. Y la forma de distribución es similar a la que vimos anterior, ¿no? En este caso son 10% a los municipios distritales donde se exploten los recursos, ¿no? El 25% a los municipios de la provincia, ¿no? El 40% a los municipios del departamento donde se exploten esos recursos y finalmente el 25% al gobierno regional, que a su vez se subdivide en 80% al gobierno regional y 20% a las universidades de esa región, ¿no? Lo que sí quería mencionarles es que el canon minero se utiliza específicamente en el financiamiento de proyectos de inversión, ¿no? Que pueden comprender pues, servicios públicos o infraestructura, ¿no? De repente por ahí la comunidad o el distrito quiere hacer colegios, hospitales, ¿no? Este canon minero es específicamente para esta clase de proyectos, ¿no? Y también la norma de canon minero permite que este 20% que se entregue pueda ser destinado a la elaboración de los proyectos, ¿no? De los perfiles que ellos requieren para poder salir al mercado y decir, esto es lo que yo quiero y quiero financiarlo de esta forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, y bueno, el 5% para elaborar estos perfiles y el 20% para destinar el mantenimiento de los proyectos que ya han desarrollado, ¿no? Entonces, como vemos, el canon minero, a diferencia de la regalía minera, sí tiene un fin específico, ¿no? De gasto, digamos, ¿no? La regalía sí, los distritos o las provincias pueden gastarlo de cualquier forma, invertirlo de cualquier manera, ¿no? Entonces ya vimos cuál es la diferencia entre ambos, como vimos también en el video, ¿no? Las transferencias por concepto de canon y de regalía minera son bastante altas. Si hay muchas protestas a nivel nacional en ciertos lados, como Arequipa, de repente, ¿no? No es porque la empresa minera no haya pagado una regalía minera o un canon minero, ¿no? Las regalías y canon sí se pagan, ¿no? Cuando se debe pagar, es decir, como lo hemos visto cuando hay utilidad operativa, ¿no? El tema es que cuando se distribuye, ¿no? Y ya estos gobiernos obtienen este dinero, ya algunos de ellos pues, no tienen proyectos o no saben invertirlo, ¿no? Entonces muchas veces no es la culpa, digamos, de la empresa minera, ¿no? Sino específicamente de los gobiernos locales. Entonces sí, como ven, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? Se distribuyó más de 5.000 millones de soles, ¿no? Respecto a estos conceptos. Distintas localidades, distritos, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, va a depender
gobierno local en cómo lo gasta, cómo lo invierte. Ok. Pasamos ahora al tema de impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería, que como van a ver ahora son conceptos similares, pero que tienen una diferencia, ¿no? El impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería fueron creados en el gobierno de Ollantaytambo, ¿no? Con el fin de hacer que estas empresas mineras pues paguen un poco más de lo que ya estaban pagando. Se creó este impuesto especial a la minería, ¿no? Que como bien vean en la fémina, se aplica a los titulares de las concesiones mineras, ¿no? Y para ello, pues, se suscribía un convenio con el Estado, ¿no? Respecto a proyectos que no tenían convenios de estabilidad vigentes, ¿no? ¿Por qué eran solamente proyectos que no tenían convenios de estabilidad vigentes? Porque a través de estos convenios de estabilidad, las empresas congelaban el impuesto a la renta, ¿no? Y además, dentro de estos convenios se establecía que no podían crearse otros impuestos, ¿no? Que también afecten a la ganancia de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, sí era un impuesto que afectaba la ganancia y por lo tanto no podían aplicarse a las empresas que tenían estos convenios, ¿no? Sin embargo, a las empresas que, bueno, no habían suscrito estos convenios, sí se le aplicó este impuesto especial a la minería, ¿no? Bueno, en este caso la forma de determinación y pago era trimestral o es trimestral y la base imponible también es la utilidad operativa trimestral como lo vimos en los casos anteriores, ¿no? La tasa también va del 2 al 8.4% y bueno, el margen operativo es esta tablita, ¿no? Que les mostré, que también aplica en el impuesto especial a la minería, también tiene una forma de sacar este margen operativo que va del 0 al 85% y que de acuerdo a ese margen pues se aplica la tasa del 2 al 8.4. También es un monto considerado deducible del impuesto de renta y bueno, es un impuesto obligatorio, ¿no? Y también tenemos el gravamen especial a la minería, que es similar al anterior que hemos visto, solo que se aplica a titulares de la actividad minera que sí cuentan con convenio de estabilidad tributaria, ¿no? En este caso, se le dice, o se le mencionó gravamen, porque justamente no se les podía aplicar otra clase de tributo, ¿no? Si bien fue voluntario en su momento, todas las empresas mineras de aquella época firmaron este convenio con el Estado para poder pagar este gravamen especial, ¿no? También, digamos, este gravamen se calcula de acuerdo a la utilidad operativa trimestral, ¿no? Y las tasas van del 4 al 13.12%, igual con el margen operativo del 0 al 85%, y asimismo es un gasto deducible del impuesto a la renta, ¿no? Bueno, el impuesto general a las ventas, todos lo conocemos, todos lo pagamos también cada vez que compramos algo, ¿no? En el caso de las empresas mineras, pues también cada vez que hay una venta, ¿no? De un bien dentro del país, o un servicio prestado o usado dentro del país, se aplica el IGB, ¿no? Y lo que sí quería mencionarles es que en cuanto al tema del impuesto general a las ventas, existen dos tipos de regímenes, ¿no? Que aceptan una devolución anticipada del IGB para proyectos mineros, ¿no? Como ustedes sabrán, dentro de una etapa preoperativa, ¿no? Antes que inicie la facturación, ¿no? La venta comercial del concentrado, del mineral, una empresa minera gasta mucho, ¿no? Tiene muchos gastos. Entonces, estos regímenes se han creado especialmente para poder solicitar el IGB o una parte del IGB de ciertas compras que se realizan o importaciones que estas empresas mineras realizan para con este dinero pues poder solventar cualquier otro gasto corriente que tengan, pues, ¿no? Planilla o etcétera, ¿no? Gastos que puedan tener dentro de esta etapa preoperativa y así aliviar un poco estos gastos que se van generando en 1, 2 o hasta 3 años, ¿no? De etapa preoperativa. Entonces se creó estos dos regímenes, ¿no? El régimen especial de recuperación anticipada, que
para ello se firma pues un convenio de inversión, ¿no? Compra-inversión, y el régimen de devolución definitiva, que sí es un contrato, ¿no? Que se firma con el propio Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y que también tiene una lista taxativa de las cosas que se pueden pedir y las cosas que no, ¿no? A diferencia del primero, que sí es una lista mucho más larga que uno mismo va elaborando, ¿no? Otros tributos y gravámenes, bueno, tenemos el impuesto temporal a los activos netos, o ITAM, ¿no? Este impuesto, como lo dice su nombre, cuando fue creado fue un impuesto temporal, ¿no? Que básicamente funciona como un crédito al Estado. ¿Por qué? Porque este impuesto es el 0.4% de los activos netos de una empresa que superan el $1.000.000, pero, digamos, se pagan durante todo un año en 9 armadas y se pueden utilizar como crédito al año siguiente para pagar impuestos, ¿no? Entonces, básicamente esto funciona como un crédito al Estado sin intereses, ¿no? O sea, yo te voy dando Estado para que tú puedas financiar tus actividades y el próximo año me lo devuelves y yo puedo pagar mis impuestos con ello y etcétera, etcétera, ¿no? Es un impuesto que se creó temporalmente, pero ya se quedó permanentemente como muchos de los impuestos temporales que se crean en el país, ¿no? Asimismo, el derecho de vigencia, ¿no? Como lo vimos al inicio de la filmina, son $3 por hectárea solicitada, ¿no? Que incluye las concesiones de beneficio. Bueno, el impuesto a las transacciones financieras, que lo pagamos todos, las empresas mineras también, por cada transacción que tienen. Y la contribución al fondo de pensión minera también, ¿no? Que se genera por, bueno, 0.5% de la renta anual de la empresa y el 0.5% de la remuneración bruta mensual de cada trabajador, ¿no? Ok. Dentro de todos los gravámenes que les mencioné también, existe el aporte por regulación, ¿no? Y este es un ingreso dentro de la tablita que vimos al inicio de la exposición. Este es un ingreso público que requiere una prestación del Estado, ¿no? Es decir, yo te pago por la supervisión, por la fiscalización, por etcétera, cualquier actividad que tú vas a realizar a la actividad que yo estoy también performando, ¿no? Entonces, en este caso, el aporte por regulación, tanto de OEFA como de OSINERMIN, se paga por la fiscalización y supervisión de la actividad, ¿no? En el caso de OEFA, el tema ambiental, y en el caso de OSINERMIN, de la actividad minera, ¿no? Las tasas actuales del 10% en OEFA, perdón, 0.10%, y en OSINERMIN 0.14%, ¿no? Y la base, ¿no? Para calcular estos dos conceptos es la facturación mensual de los conceptos mineros, ¿no? La venta básicamente de concentrado, de mineral, de barras, de mineral, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la actividad minera y derivados, ¿no? Y también se tiene que, pues, declarar y pagar mensual, así no haya producción, ¿no? Se declara en cero, si no se genera una multa. En este caso del aporte por regulación hubo bastante polémica en su momento porque se señalaba de que al ser una contribución, es decir, que el Estado brinde un servicio y que yo por ello pague, ¿no? Este pago debía ser compensable, digamos, con el servicio que me está dando el Estado, ¿no? Tendría que ser digamos, un justiprecio. Sin embargo, estos porcentajes o estas tasas que se habían puesto en el aporte por regulación, pues, eran, digamos, yo podía tener mucha facturación en ese momento y dar a los INARMIN o el OEFA en general como bolsa 10 o 100 veces más de lo que su actividad estaba costando. Entonces, se cuestionó mucho ese tema y antes, me acuerdo que cuando salió todo el tema del aporte por regulación, tenía una tasa de 1%, ¿no? Ahora, poco a poco ha ido bajando hasta estas tasas, ¿no? 0.1, 0.1, en ambos casos ya con un margen mucho
menor, ¿no? Entonces, este es el aporte por formulación. Todas las empresas mineras lo pagamos, tanto AEFA por el tema de la supervisión ambiental y a Oceanamid por el tema de la actividad minera propiamente dicha. Ok, rápidamente les voy a hablar también sobre estos beneficios tributarios que las empresas tienen. El tema del arrastre de pérdidas, sistema AOB, ¿no? Esto no solamente lo tienen las empresas mineras, sino todas las empresas en general. Tú puedes optar por tus pérdidas tributarias que vas generando año a año, hacerlo por 4 años, ¿no? Y en estos 4 años agotarla toda, digamos, ¿no? O agotar tu pérdida solamente tomando un 50% de ella cada año, 50% del ingreso generado cada año hasta que se agote al infinito, ¿no? Eso es cualquiera uno de estos dos sistemas, ¿no? La estabilidad tributaria, que lo hablamos en hace algunas filminas, ¿no? Donde tú puedes contratar con el Estado, ¿no? Señalando que vas a invertir y que quieres que tu tasa del impuesto de renta pues se congele y que tampoco se te apliquen impuestos a la renta en el futuro, ¿no? U otros impuestos a la renta en el futuro. Normalmente, ahora último, no he escuchado de convenios de estabilidad tributaria porque la tasa normalmente se ha mantenido estable en los últimos años e incluso ha disminuido, ¿no? Entonces ya no hay mucho este tema de incentivo de tener un convenio de estabilidad tributaria. Bueno, la recuperación anticipada, que ya les mencioné. También hay un tema de droga, que es el 3% del valor FOB de los productos exportados, ¿no? También el Estado del fisco se lo devuelve a la empresa minera. Y también tenemos el tema de los tratados de doble imposición, ¿no? Con Chile, Canadá, Brasil, México, Corea, Suiza, Portugal y la Comunidad Andina. ¿Qué quiere decir estos tratados de doble imposición? Muchas veces hay extranjeros, ¿no? Que vienen a realizar servicios dentro del país, ¿no? Y de acuerdo a nuestra normativa, esos servicios tendrían que tributar con un 30%, ¿no? Si son personas naturales, digamos, ¿no? 30% o también personas jurídicas 30% por esos servicios realizados dentro del país. Y cuando ellos van de vuelta a su país y su fisco también les grava esta actividad que hicieron en otro país por el tema de fuente mundial, ¿no? Entonces esta empresa estaría tributando doblemente. Estos tratados se firman justamente para evitar esta doble imposición, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el convenio con Chile, ¿no? Si viene alguien de Chile acá, entonces ya este convenio hace que yo, como Perú, ya no afecte, no grave y que Chile pueda gravar únicamente a este individuo, a esta empresa, ¿no? También hay un tema de devoluciones de tracciones que se realizó por el tema de COVID, ¿no? Para que las empresas puedan tener cash. Y el tema de fraccionamientos también que se les permitió a las empresas, por también el tema pandémico, refinanciar los fraccionamientos que ya tenían con el fisco, ¿no? Ok, y antes de pasar al tema de los casos específicos, quería mostrarles este último video sobre mitos que tiene la actividad minera y que de hecho durante la exposición ya hemos estado hablando de alguno de ellos.
Ok, entonces, como vimos, hay ciertos mitos, ¿no? De la minería que lo escuchamos en las noticias, también en los periódicos que deberían, pues, ir eh, eliminándose, ¿no? Poco a poco con esta clase de exposiciones y esta clase de videos también, ¿no? Em, y justamente por eso se los muestro, ¿no? Para que terminando esta sesión, pues nos llevemos un poquito de eso y lo compartamos en cualquier ocasión que tengamos oportunidad de hablar sobre tributación minera, ¿no? Ahora les quiero presentar unos casos, eh, ¿no? Dos casos en específico, ojalá que nos dé el tiempo, súper rápido. El tema de la amortización de los gastos de desarrollo, ¿no? Que ya les mencionaba al inicio de la exposición, ¿no? Que estos gastos de desarrollo son estos gastos que se dan entre la etapa preoperativa, ¿no? Donde la empresa comienza a perforar y a buscar el mineral, y la etapa donde ya explota el mineral, ¿no? Eh, Como les mencioné, dentro de la ley del impuesto a la renta hay un artículo específico que señala que son deducibles estos gastos de desarrollo, ¿no? Que incurran los titulares de la actividad minera, y se deducirán en el ejercicio en que se incurran o se amorticen en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería, ¿no? Y si vamos a la Ley General de Minería, en su artículo 75, señala específicamente que los gastos de desarrollo eh, podrán deducirse íntegramente en el ejercicio en que se incurran, cuando se gasten, cuando se generen estos gastos, o amortizarse, o sea, es decir, deducirse en el futuro en dicho ejercicio y en los siguientes hasta un máximo de 2 adicionales, ¿no? En total 3. ¿Cuál es la controversia? SUNAT señala que esta amortización debe ser lineal y proporcional, es decir, que la norma señala que o lo puedes deducir en un solo ejercicio o en 3, es decir, utilizando el porcentaje de 33, 33, 33 en cada año, ¿no? Y así deducirlo. Si en los gastos de exploración la amortización es lineal, entonces el mismo tratamiento debe aplicarse a los gastos de desarrollo. Entonces, la SUNAT y ahora también el Tribunal Fiscal lo que señala es que si los gastos de exploración, ¿no? Los gastos, recuerden, la preoperativa, desarrollo y exploración, exploración, desarrollo y explotación, ¿no? Si los gastos de exploración, la amortización es lineal, ¿no? Y proporcional, entonces el mismo tratamiento debería aplicarse para los gastos de desarrollo. Eso es lo que dice SUNAT y ahora también el Tribunal Fiscal. ¿Y qué es lo que dicen los contribuyentes, ¿no? En este caso, las empresas mineras? Señalan que ni la ley del impuesto a la renta ni la ley general de minería establece que la amortización debe ser lineal, ¿no? Como lo vimos en la filmina anterior. El contribuyente puede aplicar el porcentaje que se ajuste a sus necesidades de cada año, ¿no? Porque justamente si es que la ley nos ha dado esa prerrogativa, ¿no? De aplicar entre 1 a 3 años estos gastos de desarrollo, entonces se debe ajustar a la estrategia financiera que pueda tener cada empresa minera, ¿no? Sería lo lógico. Y además no se puede aplicar la interpretación análoga. En este caso, pues la norma no ha previsto literalmente ese tratamiento. Es decir, no puedo decir que como en estos gastos A se llevan de esta manera, también estos gastos B deberían llevarse igual, ¿no? No se puede aplicar esa interpretación análoga porque son dos gastos distintos y además la norma les ha dado dos tratamientos también distintos, ¿no? Entonces, esa es la controversia básicamente de lo que está pasando ahora en los gastos de desarrollo, y de hecho genera un gran desfase, ¿no? Del tema de gastos, ¿no? Porque si yo en un ejercicio, digamos, gasté 80% de estos gastos de desarrollo y en el siguiente gasté 20, ¿no? La SUNAT va a venir y me va a decir, no, tú de estos 100 de ingresos menos los 80 que deduciste de estos gastos de desarrollo, debiste solamente hacer el 33, ¿no? Y entonces me va a desconocer aproximadamente 50, ¿no? Y por lo tanto voy a pagar más impuesto de renta ese año, ¿no? Entonces, sí se genera un perjuicio
las empresas mineras, ¿no? Sobre este reparo que está haciendo la administración en general, porque ya el consenso de SUNAT y el Tribunal Fiscal es el mismo. Ahora, no sé si de repente también en las noticias han oído sobre el tema de intereses moratorios y toda la discusión que hubo en el Tribunal Constitucional hace algunos años también, dentro de pandemia, ¿no? Específicamente. También les quiero comentar rápidamente este caso, ¿no? SUNAT en general tiene 9 meses para resolver una reclamación, ¿ya? El Tribunal Fiscal tiene 12 meses para resolver, entonces más o menos calculamos 2 años, ¿no? Sin embargo, ya la norma actual señala que si es que la SUNAT se demora o el Tribunal Fiscal se demora para resolver más allá de los plazos que se han puesto, ya no se generan intereses moratorios, ¿no? Fuera de esas fechas para el contribuyente, ¿no? Porque el contribuyente no puede cargar con la demora de la administración. Eso es más o menos la lógica. Antes de esa norma que se dio hace un par de años, no existía este tema de los intereses moratorios en exceso, ¿no? Entonces hay una discusión, no solamente a nivel administrativo, judicial, sino también a nivel constitucional, ¿no? Y dentro del Tribunal Constitucional se han dado diversos pronunciamientos, ¿no? Como el caso de Medina Vaca, el caso de Icatón, el de Paramonga y recientemente el de Telefónica y el de Scotiabank, que han sido favorables, ¿no? Para la empresa, donde el Tribunal Constitucional ha dicho que efectivamente que un caso se demore 15 años, ¿no? Estos 12 o 13 años de más no deberían ser la culpa del contribuyente, sino de la administración, ¿no? Por no haber resuelto dentro del plazo que se le da para hacerlo, ¿no? Porque los plazos siempre han estado. Entonces, ahora último, con el nuevo Tribunal Constitucional, la tendencia sigue igual, ¿no? En el caso de que se está digamos, fallando favorablemente al contribuyente en el caso de intereses moratorios. Y lo mismo sucede para el caso en la Corte Superior y en la Corte Suprema, ¿no? Que ya hay casos que se han resuelto favorablemente para los titulares de la actividad minera. Entonces, son estos 2 casos más o menos emblemáticos, controversiales que se están dando ahora último, en estos últimos años, y quería comentárselos para que tengan también una idea de cómo el tema minero tributario también forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa ahí les dejo mis datos para que me puedan escribir. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. A nombre del equipo de BillLawyer le agradecemos por acompañarnos el día de hoy y esperamos contar con usted en futuros eventos. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Hasta luego.